Bueno, buenas tardes a todos y gracias una vez más por haber venido. Y ahora para empezar cedo la palabra a Iván. No, pues muy sencillo. El maestro Guillermo Femenías nos va a hacer una introducción musical con unas piezas que te explicará, porque yo soy un ignorante musical completo, que son músicas coetáneas de Cortés que pudiera haber escuchado o que podrían, digamos, ser una banda sonora de la conquista de México. Así que bueno, pues con el maestro Femenías les dejo. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, bueno, yo introduciré la conferencia con un poco de música para viajar en el tiempo y bueno, pues lo mejor es hacerlo a través de este instrumento, que es una vihuela, que es el instrumento más popular en la España de Hernán Cortés, ¿no? Parece una guitarrita pequeña, pero tiene una afinación distinta a la afinación de la guitarra, las cuerdas son dobles, en fin, no es una guitarra aunque lo parezca, es una vihuela. Como digo, es el instrumento más importante durante todo el siglo XVI en España porque se publican 7 libros de música para vihuela durante el siglo XVI, ¿no? Yo voy a tocar 3 piececitas, si me hago muy... espero que no sea muy largo, yo he procurado no alargarme demasiado porque lo importante está en esta mesa. La primera de ellas es una pieza de Alonso Mudarra. Alonso Mudarra fue canónigo de la Catedral de Sevilla y publicó su libro de vihuela en Sevilla, precisamente en el año 1546. Y fue también, estuvo al servicio de los duques del Infantado en Guadalajara, al servicio de don Íñigo López de Mendoza. Esa será la primera pieza que toque, de Alonso Mudarra, La Pavana de Alexandre, una danza. Después continuaré con una que creo que es muy apropiada también por la temática, La Canción del Emperador, una pieza de un vihuelista anterior, que es Luis de Narváez, publicó su libro de vihuela en 1536 y está dedicado a don Francisco de los Cobos, que era comendador mayor de León y formaba parte del Consejo de Estado de Carlos V, ¿no? Y bueno, pues seguramente él acompañó con la corte de la capilla musical a Carlos V a Bolonia, a su coronación, ¿no?, imperial. Y acabaré con una pieza que no forma parte estrictamente del repertorio de los libros editados en España, pero que tiene que ver también con la música española, porque es una danza que se llama Calata a la Española, que aparece en uno de los primeros libros editados en Italia, bueno, editados de música impresa para laúd, que es en Venecia, en el año 1508. Es la Calata a la Española de Don Ambrosio d'Alza, del cual no se sabe mucha cosa, pero es probable que fuera también de origen español también, ¿no? Entonces, Pavana de Alexandre, Canción del Emperador y Calata a la Española.
Muchas gracias, gracias también, Iván, por invitarme. Yo creo que casi habría que irse, quedaría todo bien. Si lo vamos a estropear, ¿no? Sí. Por lo menos yo, no sé. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, nos faltaba un poco de hora más de Veracruz y esas cosas, pero bueno, ya está bien. No, muy bien. Bueno, Iván Vélez pues viene hoy con nosotros, está aquí con nosotros, gracias por venir, para dar una conferencia y hablar de su libro El mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra. Yo para, bueno,
para citar un poco de lo que es el libro, hablaré en un artículo del Cataulepas, el número 175 de septiembre de 2016, escrito por Miguel Ángel Navarro Crego, y en el que, bueno, él atribuye una serie de características y coordenadas a lo que es el objetivo del libro y en qué herramientas utiliza, que él habla concretamente, como él lo describe en este artículo, al decir qué caja de herramientas teórica emplea el autor para escribir y argumentar su obra. La respuesta es clara y contundente: las herramientas del materialismo filosófico desarrollado en España y en español por el filósofo Gustavo Bueno. Iván Vélez usa en su libro pues, las tres ideas de mito: el mito luminoso, el oscuro y el indeterminado, ¿no? Y yo yo me había preparado en cuanto a un mito que es actual y que él también lo toca en el libro, que es el indigenismo. Que además también se puede usar una teoría de Gustavo Bueno, que es lo de la línea del tiempo en cuanto a pasado, presente y futuro, como hoy en día el indigenismo en presente, entendiendo presente no por el momento que está pasando, o sea, que pasa, o sea, el presente en línea de tiempo es como un segundo, ¿no? Sino en aquellas personas que Gustavo establece como 100 años, una generación en la que puede influir en nosotros, intentar moldearnos y que interactúa con nosotros. O sea, en este momento nosotros estamos interactuando. Y como dos ejemplos que voy a poner, en mi modesta opinión, que también tiene que ver con Hernán Cortés, porque la leyenda negra se basa mucho también, aunque tú has escrito que empieza antes, pero es un icono también, o de los más importantes, Hernán Cortés, cómo confluyen, por ejemplo, en lo que es la Iglesia Católica, y voy a tomar una muestra de lo que es la Constitución de México, de 1917, que se han añadido artículos y se han corregido otros, pero que está presente el indigenismo. Por ejemplo, el Papa Francisco en 2015 pidió perdón, esto es sabido por todos, ¿no? O sea, por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América, llega a decir. Hubo pecados abundantes, por eso pido perdón. Pero donde hubo, claro, luego intenta resarcirse un poco, donde hubo pecados, sobreabundó la gracia y tal. Intenta lavar un poco la imagen de la Iglesia, pero se ciñe más contra lo que sería la leyenda negra. No cita a los españoles en concreto, pero bueno, obviamente todo el mundo sabe. Y es una constante de los últimos años para aquí de la Iglesia Católica. Claro, este Papa debería renunciar, como Benedicto XVI, ¿no? Porque se va pidiendo perdón por todo aquello que la Iglesia Católica, según él, hizo mal. Pues, hombre, no sé, eso ahí queda, ¿eh? Ya, bueno, pero bueno, por lo menos el Benedicto XVI fue coherente y renunció. En cuanto a la Constitución mexicana, aquí vemos también el mito en el artículo 2. Claro, esta es de Venustiano Carranza. No estaría pensando en este artículo 2 cuando se escribió en 1917, pero el artículo 2 dice: la nación tiene la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización,
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Claro, lo de parte de ellas está bien porque imagínate que en el Zócalo del DF se ponen a sacrificar y tal, claro, esto hay que matizarlo. Pero claro, aquí se habla de un mito en torno a unos indígenas que encontró Cortés. Claro, se les da, o sea, bueno, se les da de pueblo, o sea, es como si no hubiera tlaxcaltecas ni mexicas, o sea, fuera un pueblo unido de indígenas en un territorio actual, que vamos, nada tiene que ver con lo que se encontró Cortés, y mucho menos con lo que dejó la Nueva España, porque del río, el río Bravo, ¿cuál era?, para abajo se lo perdió, no sé si fue Pancho Villa contra los americanos, o lo dio o lo vendió. Entonces, a Santana, sí. Por eso aquí se ve, a mi juicio, claramente cómo está operando la leyenda negra, bueno, en nuestros días también, en el presente, que intentan influir sobre nosotros. Y sin más, ya, pues, a ver si me regañan. No. Bueno, pues nada, primero agradezco de nuevo a Guillermo, a Francisco la invitación, y a los presentes por poder aquí a pasar un rato un viernes por la tarde, ¿no? Podemos hacer varias cosas, o hacer una presentación así ortodoxa, o agarrar un poco las cosas que han salido ya por parte de mis predecesores, que es lo que voy a hacer, ¿no? Así se ve que está menos preparado de lo que está, que es nada, probablemente. Por cierto, el último capítulo, uno de los mitos que yo analizo, me ha venido perfecto, no estaba tampoco preparado, doy mi palabra. Se titula esta última pieza Pavana de Alexandre, ¿no? La primera. O la primera. La primera de las tres. ¿Año? Año 1546. 1546, es decir, es una época que se escribe cuando Cortés está, pues, a un año de su muerte, ¿eh? Y eso demuestra, uno de los mitos que yo analizo aquí, el libro tiene dos partes, vamos a hablar algo del libro, claro, me he venido a hablar de mi libro, es obvio decirlo, ¿no? Analizo pues la evolución del personaje, la evolución de la imagen del personaje en líneas generales, con una especie de denominadores comunes por cada siglo, y luego analizo una cosa que yo he llamado mitos cortesianos, y uno de ellos es la comparación y ese proceso de mitificación que sufre el propio Cortés por comparación con personajes de la historia clásica. Con quien más se comparó, y por motivos bastante claros, pues por motivos de semejanza entre el Imperio Español y el Imperio Romano, es con Julio César. Pero se comparó mucho también con Alejandro Magno, y yo explico más o menos cómo y de qué manera, ¿no? Bueno, pues Alejandro Magno estaba mucho más presente en esa sociedad española de siglos XIV, XV, de lo que podemos parecer. Esto también rompe el tabú, o sea, la imagen, perdón, de que los españoles son una especie de salvajes que van por ahí pues violando, avasallando, matando, robando. En fin, quiero decir que existe el libro de Alexandre. Aquilana Guerrero tiene un artículo, si ustedes lo quieren buscar, donde se habla de esa obra. Es decir, que es un personaje presente. Yo no digo que la gente leyera crónicas de primera mano de la Grecia clásica, pero sí que está incorporado, al menos a escala popular, porque Bernal Díaz del Castillo así lo consigna en su obra, la idea de Alejandro, y se llama Alejandre. Es un nuevo Alejandro. Entonces, bueno, eso en primer lugar creo que ha venido muy oportuno y ya nos introduce en la cuestión que nos ocupa, ¿verdad? Por otro lado, pues dice Francisco que, bueno, nos ha leído un trocito de un artículo de la Constitución redactada por Venustiano Carranza, pues, un personaje importantísimo en la historia de México, y efectivamente... Venustiano Carranza es la de 1917, esta es la que han ido... Ah, esta es la posterior. Sí, la que han ido adecuando. Da igual. O sea, es de 1900, o sea, el artículo 2 no estaba. Vale. Bueno, o sea, no tenían ese... No le echaremos la culpa. En 1917 no le echaremos la culpa a Venustiano Carranza, pero a mí yo he apuntado aquí dos cosas: colonización y país. Entonces, lo primero que hay que decir es que España no tuvo colonias. El Imperio Español no tenía colonias. Tenía virreinatos, tenía reinos, tenía señoríos. Señoría de Vizcaya, por ejemplo, no los reinos. Es decir, que aquí lo que hay son unas estructuras bastante semejantes a ambos lados del Océano Atlántico. Y si uno
va analizando cómo se van modificando, se van equiparando hasta tal punto que, y esto es fundamental a la hora de abordar cuestiones hispanoamericanas, no latinoamericanas, que eso es un error, hasta tal punto que lo que muchos consideran que es la decadencia del Imperio Español, nosotros, digo la Escuela de Oviedo, entendemos que es la transformación de ese imperio. Una transformación cuyo punto de arranque o cuyo programa se establece con material proporcionado por Hernán Cortés a Juan Ginés de Sepúlveda, que fue el gran opositor de Bartolomé de las Casas, uno de los fundadores, uno de los alimentadores de la leyenda negra antiespañola. Para que veamos un poco el contexto, ¿no? Por otro lado, también volviendo a tus piezas, la acción de Cortés, la acción conquistadora de Cortés, y la acción vital de Cortés se produce durante el reinado de Carlos V. Carlos I de España, V de Alemania, de hecho del imperio y tal. De hecho, él tuvo contacto con el propio Carlos V. Bueno, hay anécdotas muy curiosas, porque Carlos V supo perfectamente de lo mucho que le había proporcionado Cortés en cuanto a reinos y almas. Ahora entramos también en el tema de la religión, porque aquí hay dos planos importantísimos, el político y el religioso, y hay que decir que Cortés actuó con un celo religioso más grande aún que los propios clérigos que le acompañaban, que no eran partidarios de las acciones iconoclastas de Cortés. Es decir, Cortés llegó un momento que subió al Templo Mayor del Zócalo, en el que afortunadamente ya no hay sacrificios humanos que sepamos. Entonces dicen que cogió una barra y le dio al ídolo en los ojos para romperlo, una acción iconoclasta, ¿no? Y decía, saltaba sobrenatural, como impulsado por la fe de romper esos ídolos. Es decir, que una de los móviles de Cortés, y esto va en contra de la imagen del codicioso, era implantar la religión católica. Tú, si vas a por oro, no tienes necesidad de hacer nada más, ni de fundar el Hospital de Jesús, donde está enterrado, que es una institución que arranca por decisión de Cortés y que continúa en activo. Si alguien va a México, verán las ambulancias con el escudo de Cortés. Son las ambulancias del Hospital de Jesús, fundado por él. 5 siglos de institución, más o menos. Por otro lado, también, aparte que no hay colonización, y no lo digo yo, lo dijo ya en su momento el argentino Ricardo Levene, para que no ser patrioteros, es que parece que el Imperio Español es una cosa de los españoles. No, señor, es una cosa tan mexicana como española, porque tan transformación del imperio es la España de Cádiz como las otras, que están en el mismo proceso de cristalización como naciones políticas, ¿eh? Esto es fundamental decirlo. En cuanto al país, él habla de país. Claro, al redactor, que no es venustiano, vamos a quitar a venustiano la acusación, hay que preguntarle efectivamente de qué país estamos hablando. El actual México, los Estados Unidos de México, que así se llama, si no me equivoco, ese país, esa nación, perdón, se cimentan no en las estructuras previas a Cortés, sí, subyacen algunas, por supuesto, y por supuesto, y afortunadamente ya se demuestra con el genocidio, subyace genética, muy diversa, por cierto. Se han hecho análisis y se demuestra que hay tanta distancia genética entre yo, que soy de Cuenca, y un tío de Oaxaca, que un tío de Oaxaca con uno de La Pampa. Es decir, que el mito del indígena se rompe por completo. Claro, los rasgos son diferentes, pero no hay esa conexión, no la hay. Ya la entraremos en los mitos también, ¿no? Es decir, que la totalización territorial que lleva a cabo, que inicia Cortés, porque después de la conquista de México se produjeron otra serie de conquistas que van rellenando, digamos, lo que hoy ya sería esos Estados Unidos mexicanos, a los cuales efectivamente se les amputó Nuevo México, que es casi la mitad de los Estados Unidos. Pues como digo, los actuales Estados Unidos mexicanos están más cercanos al virreinato de la Nueva España que a lo preexistente, porque efectivamente si algo destaca en Cortés, y aquí en la portada, esta portada la elegí yo, y esto no es un montaje de Photoshop, ya que hay bastante, un eminente, hombres muy eminentes en el tratado de imágenes. Esto es una foto real de Medellín, es la ciudad donde nació Cortés, en Badajoz, y esto, una mañana se encontraron con esto, pues con un bote de pintura roja que le habían arrojado, queriendo decir que estamos ante un criminal, ante un hombre bañado en sangre, ¿no? Bueno, pues aquí quiero decir que Cortés es un personaje de tal escala, que está en tal coyuntura política, pues que permite hacer una obra de filosofía del mito, si se quiere, ¿eh? Esto no es una biografía de Cortés, no tengo talento para hacer eso, ni conocimiento ni cualidades probablemente. Entonces, lo que yo he tratado de hacer, y por eso incluyo la palabra mito, es analizar hasta qué punto Cortés constituye un mito luminoso
o es un mito oscuro. Ya dejaríamos el mito de estos mitos indeterminados que los ilustra bueno con la fábula de Nazán el Sabio, los 3 anillos, pero bueno, para hacer un resumen así muy rápido, un mito luminoso, pues por ejemplo es el mito de la caverna, que todos conocen, de Platón, hay unos hombres encadenados que ven sombras proyectadas sobre una pared, uno de ellos escapa, ve la luz, entiende lo que está pasando, baja y lo rescata de su ignorancia, ¿no? De sus sombras. Claro, lo luminoso, sombra, está continuamente funcionando esta dicotomía maniqueísta completa, ¿no? que es muy hija de la Ilustración, por otra parte, y que tiene mucho que ver con la leyenda negra. Por eso de España se habla como leyenda negra, no luminosa, y de país oscurantista. Estas son las imágenes que han funcionado y que funcionan, ¿no? Mito oscuro, pues uno muy conocido, el mito de la creación de la mujer de la costilla de Adán. Pues claro, puede funcionar en sociedades de cierto nivel de conocimiento médico, pero evidentemente de una costilla de un hombre no puede salir una mujer. Quiero decir que eso no tiene cabida en una facultad de medicina, por lo tanto es un mito que no soluciona, que digamos que lo que hace es enfangar un poco el asunto de cómo se produce la reproducción. Bueno, pues hechas esos apuntes así rapidísimos, voy a leer una cosa que no me resisto a dejarla pasar, si la encuentro, claro. Vamos a ver. Fue de buena estatura e cuerpo, e bien proporcionado, e membrudo, e la color de la cara tiraba algo a cenicienta, e no muy alegre, e si tuviera rostro más largo mejor le pareciera, y eran los ojos en el mirar algo amorosos, e por otra parte graves. Las barbas tenía algo prietas es oscuro, negras, e pocas erradas, e el cabello, que en aquel tiempo se usaba de la misma manera que las barbas. Tenía el pecho alto y la espalda de buena manera, era cenceño e de poca barriga, e algo estevado es las piernas un poco arqueadas como los futbolistas, ¿no? En las piernas e manos bien sacadas, e era buen jinete e diestro de todas armas, ansí a pie como a caballo, e sabía muy bien menearlas, e sobre todo corazón y ánimo, que es lo que hace al caso. Oí decir que cuando Mancebo, en la isla La Española, fue algo travieso sobre mujeres, e que se acuchilló algunas veces con hombres esforzados e diestros, e siempre salió con victoria. E tenía una señal de cuchillada cerca de un bezo de abajo, que si miraba bien en ello, se le parecía, mas cubríaselo las barbas, la cual señal le dieron cuando andaba en aquellas cuestiones de faldas, claro. En todo lo que mostraba, así en su presencia y meneos como en pláticas y conversación, en el comer e en el vestir, en todo daba señales de gran señor. Los vestidos que se ponía eran, según el tiempo, e usanza, y no se le daba nada de traer muchas sedas, ni damascos, ni rasos, sino llanamente y muy polido, ni tampoco traía cadenas de oro grandes, salvo una cadenita de oro de prima hechura, con un joyel con la imagen de Nuestra Señora la Virgen Santa María, con su hijo precioso en los brazos, y con un letrero en latín en loor de Nuestra Señora, y de la otra parte del joyel al señor San Juan Bautista con otro letrero. También traía en el dedo un anillo muy rico con un diamante, y en la gorra, que entonces usaba de terciopelo, traía una medalla, no me acuerdo el rostro que en la medalla traía figurado, ni letra de él, mas después, el tiempo andando, siempre traía gorra de paño sin medalla. Servíase ricamente como gran señor, con 2 maestresalas e mayordomos, e muchos pajes, e todo el servicio de su casa muy cumplido, e grandes vajillas de plata y de oro. Comía bien e bebía una buena taza de vino aguado, que cabría un cuartillo, e también cenaba, y no era nada regalado ni se le daba nada por comer manjares delicados ni costosos, salvo cuando veía que había necesidad que se gastase o los hubiese menester. Era de muy afable condición con todos nuestros capitanes y compañeros, en especial con los que pasamos con él a la isla de Cuba la primera vez, esto es claro, que es la primera vez. Y era latino, es decir, que sabía latín. Oí decir que era bachiller en leyes, y cuando hablaba con letrados e hombres latinos, respondía lo que le decían en latín. Era algo poeta, hacía coplas en metros e glosas, en lo que platicaba lo decía muy apacible, con muy buena retórica, y rezaba por las mañanas unas horas y oía misa con devoción. Traía por su muy abogada a la Virgen María Nuestra Señora, la cual todos los fieles cristianos la debemos tener por nuestra intercesora y abogada. Que también tenía al señor San Pedro, a Santiago, el señor San Juan Bautista, e era limosnero. Cuando blasfemaba, decía, en mi conciencia. Y cuando se enojaba con algún soldado de los nuestros, sus amigos, esto es muy importante, le decía, oh, mal pese a vos,
que cuando estaba muy enojado se le hinchaba una vena de la garganta y otra en la frente, y algunas veces de muy enojado arrojaba un lamento al cielo que no decía palabra fea ni injuriosa a ningún capitán ni soldado. Y era muy sufrido porque soldados hubo muy desconsiderados que decían palabras muy descomedidas y no le respondía cosa muy sobrada ni mala, y aunque había materia para ello, lo más que les decía: callad e oíd, e id con Dios, y de aquí en adelante tened más miramento en lo que dijéredes, porque os castigaré por ello. Era muy porfiado, en especial en las cosas de la guerra. Bueno, esto es una descripción, también luego abundan otros temas, la base de mujeres, en fin, estas cosas de Cortés, que hace Bernal de del Castillo. Bernal de del Castillo es, a mi juicio, el autor, aunque se ha puesto en duda que exista, esto lo ha dudado un francés, muy profesional, con su vicario fallido. Bernal del Castillo es un soldado que pasa con Cortés, uno de los primeros conquistadores. Esto es fundamental. Esto es fundamental en la configuración del mito de Cortés. Es decir, Cortés es un señor que nace en Medellín, hidalgo. Su familia paterna había luchado del lado de la Beltraneja, con lo cual habían tenido que ir ajustándose al signo de los tiempos, acercándose a Isabel y a sus descendientes, a Juan de la Roca, a Carlos I, el Hermoso. Y Hernán Cortés era hidalgo, tenía llevaba una vida, su familia desahogada, no de grandes riquezas, pero bueno, pues tenían un molino, que es una cosa que en aquel tiempo daba muchos réditos, tenían viñas, tenían colmenas, en fin. Bien. Es enviado a Salamanca, no estuvo en la Universidad de Salamanca, aunque se diga que estuvo, pero sí que estuvo en contacto con el marido de una tía suya, los Núñez. Su tía se llamaba Inés de Paz, que era un hombre de letras y le instruyó en todo esto, que le sirvió tantísimo, porque Cortés se lo representa con la espada, pero hay que representarle con la pluma, como todos los hombres de su época. Es decir, Cortés ganó, yo diría que ganó tanto, no sé si más, escribiendo que peleando. Y ahora diremos por qué. Cortés pasa a América, hay que pagar un pasaje, esto no es fácil, y empieza a medrar allí, probablemente porque iba ya muy bien recomendado. La conquista de América se hace con clanes territoriales y familiares, en gran medida, lógico, ¿no? Lógico. Y con una especie como de compañías o empresas, pero que tenían que tener el respaldo de la corona, y a la corona había que darle el 20%, el quinto real, la quinta parte, ¿no? Es decir, que eso son, estoy corriendo mucho para ponernos en situación, ¿no? Y entonces Cortés pasa de la Española a Cuba, y en Cuba pues acaba siendo alcalde de Santiago y entra en tratos con un personaje fundamental, que es el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar. Diego Velázquez de Cuéllar, vinculado al obispo de Burgos, a Fonseca, hombre poderosísimo. Su ambición era llegar a ese territorio incierto que había más allá del archipiélago. Pongamos en situación. El objetivo de los españoles no era América. Colón no fue a América. Colón además no supo que estuvo en América. Él iba hacia las Indias orientales. Por cierto, con el respaldo, para abundar en tus críticas al Vaticano, que espero que no te lleven a la excomunión, con el respaldo del Papa, con el patronato de Indias, concedido a los reyes españoles. Es decir, se les permite ir hacia allá, pero con la obligación de incorporar al orbe cristiano a esas gentes de las que no se sabe por qué no han oído hablar de la palabra de Dios, y además hacen sacrificios humanos, pecan contra natura, cometen el pecado nefando, que todos sabemos cuál es, incluso llegan a la antropofagia. Están en un estado que diríamos de la perspectiva antropológica de barbarie, de la perspectiva incluso de la época. Entonces, se va a esas tierras con ese cometido como exigencia. Entonces hay una verdadera carrera del archipiélago a llegar a esa costa de la cual no se tiene una idea muy clara de lo que es, y lo que se va buscando, porque si lo que se conoce es la costa del Yucatán, algunos puntos, es decir, Velázquez manda 2 expediciones antes que a Cortés, buscando sobre todo un paso hacia lo que se llamaba el Mar del Sur. Núñez de Balboa llega a un nuevo mar, y es verdad que si uno se da cuenta, México hace así, la costa que da del Pacífico hace así, claro, y está al sur, es el Mar del Sur. No pueden saber las dimensiones del océano, ni siquiera las corrientes que hay, ¿no? Entonces están buscando un paso, ¿para qué? Para ir hacia China, hacia la especiería, hacia Japón. Entonces,
Cortés, en cierto modo, bueno, y sí, en cierto modo lo quito, toda su vida intentó, hizo luego expediciones en Pacífico. Estas son cosas que no sé. En Cortés influye mucho la conquista de México, como es obvio, y opaca algunas de sus otras acciones, pero se está buscando un paso. Y entonces, lo que se produce es una guerra documental entre Diego Velázquez, que está buscando, gracias a sus agentes, y lo consigue, por cierto, ser nombrado adelantado de las tierras nuevas y entonces entrar en ellas. En el ínterin, mientras eso se está gestionando porque hay una situación de inestabilidad, hay unos jerónimos, que es otro filtro que hay que pasar, en la española. Mientras él está ahí buscando ese nombramiento, está enviando 3 expediciones: Hernández de Córdoba, Grijalva y Cortés. Entonces, en la de Cortés, como ya se habían producido esas 2 fallidas, incluso con ataques de los indígenas, y con poco rédito para los españoles que se habían enrolado, ya se ha creado un núcleo de españoles descontentos con ese tipo de expediciones. Y dicen, vamos allí a rescatar oro, es decir, a intercambiar oro, pero Velázquez se lo queda, en fin, hay un malestar. Él se fija ya en Cortés, que es un hombre que se ha enriquecido gracias a sus minas, gracias a sus trabajos, con mucho prestigio, porque se había puesto con mucho conocimiento, porque él fue notario, mucho conocimiento del procedimiento documental que era necesario para manejarse en ese ambiente. Y entonces, la expedición de Cortés, lo que se hace es darle unas instrucciones de lo que tiene que hacer, y se produce un asunto muy sutil, muy complejo. Yo tengo aquí, yo creo que es mejor leerlo porque es muy fácil equivocarse y los tiempos hay que ajustarlo mucho, ¿no? Lo que se hace es pregonar que se va a poblar. La gente quería asentarse en la tierra. Se pregona que se va a poblar, pero en las instrucciones no queda eso reflejado. Lo que se dice en las instrucciones es que hay que ir a rescatar oro y a indagar, ahí está la coartada religiosa, la aparición de unas cruces que demostrarían que son gente cristianizada. Esto es que absolutamente claro, estamos hablando del siglo XVI. Y demostrarían que quizá desde la India podrían haber accedido hombres de iglesia a esas tierras, con lo cual entramos en un terreno verdaderamente incierto, ¿no? Por otra parte, se tienen también noticias, esto es curioso, se habla de unas cumbres nevadas, con lo cual hay más conocimiento de lo que hay dentro de lo que pudiera parecer. Hay un juego casi pícaro entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre con Cortés? Pues que cuando Cortés llega a lo que luego sería Veracruz, porque Veracruz no existe, lo que Veracruz existe cuando se constituye un cabildo, es decir, cuando se exporta esa institución allí, y él es elevado por los descontentos como justicia mayor y capitán general, es decir, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto es fundamental porque es ahí cuando se produce la ruptura con Velázquez, cuando se manda inmediatamente un montón de documentos a la corte para decir nuestra expedición carece de sentido, y agarrándonos a la tradición hispánica, incluso de las partidas de Alfonso X, constituimos un cabildo al servicio de la corona. Es decir, ya no dependemos de Diego Velázquez, sino que dependemos directamente del emperador. Somos leales al emperador. Y eso es lo que se produce en Veracruz. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Cortés y el posterior mito nacen en las playas de Veracruz. Si Cortés se hubiera vuelto, pues no existía, es una perogrullada, pero es que eso es importantísimo, porque luego esta descripción que hace Bernal Díaz del Castillo, por eso habla siempre de que trata muy bien a sus compañeros, habla de los primeros conquistadores, habla de lo gran señor que es Cortés. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que se han jugado la vida, quieren acceder a las encomiendas, es decir, a tener un régimen semifeudal, señorial, más bien señorial. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues por supuesto han hecho una proeza, que es entrar en una ciudad que era una ratonera. Es una ciudad que tenía 4 calzadas, estaba en una isla rodeada por agua, y además, de hecho, Bernal Díaz del Castillo dice: ¿qué hombre ha sabido en la historia que tal atrevimiento tuviese? Entrar allí como entraron, ¿verdad?, a Tenochtitlan. Entonces, lo que hacen los cronistas en ese periodo de quiebra que hay después de la conquista es reconocer, insisto, los méritos de Cortés, que no los quiero yo minusvalorar, pero agarrarse a la figura de Cortés porque a su rebufo van a encontrar fortuna. Y esto es fundamental porque en 1542, con las leyes nuevas, lo que se prohíbe es las encomiendas de segunda vida. Es decir, aquel señor que ha estado en la conquista, que le han dado una encomienda consistía en un territorio que él podía explotar con una serie de indios. Cortés es muy sutil y habla de depósito, no de repartimiento, habla de depósito. Son cosas muy complejas, ¿eh?
depósito que dice eventualidad, claro, porque él está jugando en un terreno legal movedizo. Entonces, esos conquistadores que tienen, pues Dorantes, Aguilar, todos estos, Tonatiuh, el famoso Alvarado, que tienen ya una encomienda con indios. Cortés fue nombrado Marqués del Valle con 23.000 vasallos, Marqués del Valle de Oaxaca, el primer marqués que hay allí, para desplazarlo del virreinato, para dejarlo confinado a orillas de lo institucional. Claro, el hijo del encomendero que ha sido conquistador tiene la encomienda, pero ya el nieto no. Entonces ahí se produce una reelaboración de Cortés y de toda la conquista, aumentándole valor, que insisto que lo tiene. Pero es ahí donde empiezan grandes movimientos favorables a la mitificación de Hernán Cortés. Entonces estaríamos hablando de los coetáneos de Cortés, del siglo XVI, en el cual pues Cortés lo que es un verdadero héroe que además deslumbra a toda Europa, porque claro, el oro que envía Cortés es muy útil a Carlos V en las cortes europeas, en Bruselas, en todos los sitios en los cuales él se está moviendo, pues además en una pugna enorme entre esa Europa que se rompe por la herejía luterana. Claro, la cabeza de la cristiandad católica desde el punto de vista político es el propio, es precisamente Carlos V, que además pues ha contrarrestado el poder francés. En fin, está con ese conflicto tan enorme que hay en el mundo flamenco y el mundo luterano en general y germánico, ¿verdad? Entonces en el siglo, ya digo, en el siglo XVI se producen este tipo de cosas, y se produce también, luego entraremos más a fondo en ello, pues mitos muy concretos como es el de la quema de las naves. Ya adelanto que si ustedes han leído las crónicas, no se quemó ninguna nave. Bueno, sí se quemaron 2 naves. Fueron unos bergantines que hizo en su primera entrada a la Laguna de México Cortés, bajo socapa de tener embarcaciones de recreo para distraer a Moctezuma. Lo que hizo es construir 2 bergantines por el miedo a ser capturados y tener así una vía de escape, porque las calzadas tenían unas cortaduras, se levantaban los puentes y quedaban completamente aislados, literalmente aislados, porque es una isla dentro del lago que había en el fondo de la náhuatl. Entonces Cortés elaboró dos grandes barcazas a vela, con la que llevaban a Moctezuma a ir a cazar y a ir a esas casas que había mujeres malas que él frecuentaba, y entonces pues eso es lo que se cuenta, pero en realidad estaban previstos también para poder tener una vía de escape. Esos sí ardieron. Las naves que llevaron a los españoles, a los primeros de los que tanto hablaba Bernal, no ardieron, porque lo que se hicieron es barrenarlas. Estoy entrando en uno de los mitos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que cuando muere Carlos V, se elabora una arquitectura efímera, como se hacía en todos los funerales imperiales. Se elaboraban también músicas para la ocasión, los grandes funerales de Estado, y ahí es donde ya se incorpora una de las imágenes míticas de Cortés, que consiste en intentar vincularlo a la antigüedad, y en este caso se sabía por supuesto que él había desarrollado las naves. En esas naves incluso las piezas se guardaron y se elaboraron los bergantines que se utilizaron en la conquista final de México. Esas piezas se llevaron a hombros de tlaxcaltecas, 8.000 tlaxcaltecas, hasta cruzaron una cordillera, llegaron al borde de la laguna, se elaboraron allí los bergantines, 13 bergantines, y con ellos se hizo la batalla anfibia final. Esto es una cosa impresionante. Esto lo decimos también para si nos escuchará, me imagino que nos escuchará Bardem y Spielberg, que tengan muy en cuenta estos datos. Una esto es fundamental. Es generoso. Efectivamente, sí. Porque Popocatépetl. Eso está en erupción. Bueno, que sería que al Popocatépetl fueron enviados los españoles a coger azufre y a... Bueno, en definitiva es una gran epopeya. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las mitificaciones, una de las imágenes, la más cinematográfica seguramente, ¿no? La quema de las naves no se produjo. Pero en esas imágenes que se elaboraron, con este motivo luctuoso que estoy diciendo, se vincula a Cortés con Agatocles, un general griego que sí que las había quemado. Luego yo, indagando, sí que me he dado cuenta, no descubro nada, todo está descubierto, no he descubierto nada, pues que sí que hay ejemplos de quemas de naves, incluso por españoles, pero en el caso de Cortés no las hay. Lo que se hizo es barrenarlas porque él, en esa guerra documental que él tenía en las playas de Veracruz, hay 2 facciones: la facción velazquista, que quiere volver a Cuba porque es leal a Diego Velázquez, sobre todo porque tenían haciendas potentes en Cuba y querían mantenerlas, y la facción, entre ellas los Alvarado,
pues que quería tirar para adelante porque no tenían nada a sus espaldas, o también además sospechaban que había mucho más allá, ¿eh? Y es ahí donde él decide quemarlas, o sea, perdón, barrenarlas, darlas al través, es decir, dejar que embarranquen. Dicen que estaban ya abrumadas, estaban ya, el que sepa de navegación pues me corregirá, ¿no? Y deja solamente una con la que manda a los procuradores a España y deja otra pues para ver si hay que volverse atrás, porque hubo pues unos momentos delicadísimos. Es decir, que ese es uno de los mitos que ya tenemos. Pero por volver a ceñirnos a la estructura del libro, si en el 16 tenemos a un Cortés heroico, entre el 16 y el 17 empieza una pequeña quiebra del personaje de Hernán Cortés. Aunque se mantiene su heroísmo, sobre él planeó en vida una sombra, y es el miedo a que pudiera, utilizo la expresión de la época, alzarse con la tierra, es decir, nombrarse rey, ¿no? Y tener en cuenta que no había teléfono móvil y que él tenía un poder enorme, sobre todo con los indígenas. Para mi sorpresa, Cortés participó en unas representaciones teatrales, la toma de Jerusalén, ¿no? En una serie con motivo de un tratado de paz con Francia, y Cortés actúa como caudillo de los indígenas. Claro, ¿por qué? Pues porque en realidad la conquista de México solo fue posible por su política de alianzas. Yo describo más o menos lo que hacía Cortés cuando llegaba a un sitio. Cortés era un hombre muy observador, un hombre muy astuto, y se dio cuenta que no existía, era un hombre nada mitificador, claro, porque se dio cuenta que no existía un reino completamente homogéneo a las órdenes de Moctezuma, sino que había un sistema, los mexicas eran un pueblo muy belicoso, el más belicoso, y para ser el güey tlatoani, es decir, el hombre que hablaba con los dioses, tenías que tener la doble condición de sacerdote, pero también de caudillo militar. Había una grandísima pugna entre las capas elevadas de la sociedad mexica, que llegas Moctezuma. Entonces Moctezuma, otro mito que hay que romper, no era un hombre timorato y cobarde, sino fue un hombre que estuvo en midiendo continuamente a Cortés, ¿no? Intentando frenarle, y al final le invita a entrar, cuando ya no tiene más remedio, a Tenochtitlan, probablemente ¿para qué? Pues para asesinarlo ahí dentro, con esta ciudad que pudo ser la tumba de Cortés, pero que acabó siendo la tumba de los mexicanos, porque lo que hizo Cortés es, por medio de esas alianzas con los tlaxcaltecas sobre todo, pues es asediarlos, y un cerco fortísimo final, con la irrupción además de las epidemias, dio al traste con el imperio mexica. Pero lo que yo, más o menos, por dar un poco la receta de cómo conquistar el imperio, pues si les ocurre alguna vez, pues Cortés lo hizo del siguiente modo. Él, en vista de que había unas luchas intestinas enormes y de que había continua presencia de recaudadores de impuestos mexicas, es decir, que eran todos tributarios del imperio, porque Moctezuma no mentía. Es cierto, Tenochtitlan era una ciudad completamente necesitada de los tributos, no producía suficiente para sustentarse. Entonces, tenía una red enorme de pintores que le traían informes detallados, que incluso él tuvo noticia a los 2 o 3 días, ya tenía ya sus recaudadores. Tendile, me parece que era uno, y bueno, es que luego lo españolizaban mucho, y no me acuerdo. Tendile era uno de ellos, y luego otro que era Pitalpitoque, que es un náhuatl un poco modificado, pero bueno, Pitalpitoque, ¿no? Y Tendile. Entonces, como digo, Moctezuma tenía una red enorme de informadores y de recaudadores. Cortés, dándose cuenta de que son sociedades sojuzgadas, lo que hace es ir liberándolas. Yo sé que llamar a Cortés libertador causa cierto repelús, ¿no? Pero los libera como mínimo de la tributación mexica. Cierto es que para tributar para el rey de España. Entonces, ¿cómo él qué hace? Llega a una sociedad, por ejemplo los totonacas, Zempoala, por ejemplo, manda unos emisarios con el requerimiento de que se sometan a la fe católica y al emperador, pero cosas completamente ortodoxas de la época, que no se puede ver desde la perspectiva del siglo XXI. Era lo ortodoxo lo que hacía Cortés. Si se resisten, habrá un casus belli. ¿Por qué? Porque es que son idólatras y antropófagos, y eso un católico del siglo XVI no lo puede tolerar, pero de ninguna manera. Pero no porque sea español, es que un buen católico de Bruselas tampoco lo podía conseguir. Era completamente inadmisible. No había forma de encajarlo, ¿no? Entonces, si se produce la fricción, Cortés ganará siempre con el mismo tipo de acción bélica, es decir, utilizando los 16 caballos, 16 nada más, que tuvo en inicio, para romper las filas
tengamos en cuenta que las guerras de esta gente que estaba en el Neolítico, ellos no tenían armas de fuego, sino que tenían era madera y obsidiana, o el sílex. Ellos tenían unas espadas que eran un cuerpo de madera con una serie de... Si alguien ha visto una trilla en su pueblo, pues parecido, con unas lascas, pero que era muy dañino también, cuidado, pues eso producía unas heridas mortales. Y de hecho, además, si uno ve las crónicas, ve continuamente el cuidado continuo de curarse las heridas, con sebo de indio, entre otras sustancias, o cauterizándolas. Una infección era mortal en la que había antibióticos, vamos, en definitiva, ¿no? Entonces, una vez ganada la batalla, porque lo que hacía era romper los escuadrones cerrados indígenas y luego entrar con sus ballesteros, sus escopeteros, muy poquitos, y con el efecto tan bélico como psicológico de la artillería, porque allí no había noticia de ello, incluso con recursos muy astutos, como cuando en una reunión hace traer una yegua en celo durante un tiempo a la tienda para que quede el aroma de la yegua, y luego traer un caballo y el caballo empieza a agitarse y él hablarle al caballo para que parezca que apacigua a las bestias. Esto es un ejemplo de talento, ¿no? Militar, evidentemente. Pero bueno, en fin, ganada la batalla, lo que establece luego son unos acuerdos que consisten ante todo en liberar de la tributación mexica, incorporarlos como vasallos del emperador, pero como vasallo era cualquier español extremeño, más o menos con sus peculiaridades, y a la vez intentar mantener muy buenas relaciones con Moctezuma. Él, por ejemplo, cuando captura a los primeros recaudadores, los captura y le hace creer a Moctezuma que lo han capturado los indígenas oprimidos, y a la vez, por la puerta de atrás, los manda a Tenochtitlan para pedir una entrevista con Moctezuma. Toda su obsesión era una entrevista con Moctezuma para proponerle esto, evidentemente. Moctezuma al final, pues después de ver que no hay manera de vencerles en el campo de batalla y que va ganando aliados continuamente, le abrirá las puertas, serán recibidos el 8 de noviembre de 1519 con un gran boato, serán alojados en el palacio de Axayacatl, y allí pues se producirá una serie de asuntos, pues, que bueno, los narro muy pronto, muy rápido. Y mientras esto ocurre, mientras Cortés va avanzando hacia el corazón del imperio, Velázquez no se ha quedado quieto, mandará a Pánfilo de Narváez con un gran contingente de soldados, desembarcarán cerca de Veracruz, y el timorato Moctezuma, a espaldas de Cortés, mandará a unos emisarios para pactar con Narváez. Es decir, Moctezuma no se tragó, estoy mezclando los mitos porque creo que es mejor así, Moctezuma no se tragó la idea, al menos no todo el rato, de que Cortés era Quetzalcóatl, o el enviado de Quetzalcóatl, el dios que venía a recuperar su trono. Si ustedes saben la leyenda, entenderán de lo que estoy hablando. Y bueno, pues lo que ocurrirá es que entonces Cortés tendrá que ir a la costa a neutralizar a sus compatriotas, produciéndose el primer enfrentamiento, la primera guerra civil casi, la de Cortés y Pánfilo de Narváez. Cortés, más astuto, pues se habrá ocupado de hacerles llegar cantos de sirena, oye, que hay mucha riqueza, y habrá medio sobornado a casi todos y los vencerá. Y además es más audaz y les vence. Y luego ya se producirá, mientras esto está ocurriendo, el problema definitivo de la conquista de México. La conquista de México, la toma de Tenochtitlan, fue lo último que ocurrió, evidentemente, pero es que antes no había ocurrido ningún enfrentamiento entre tropas mexicas y tropas españolas de Cortés. Cortés era muy sabio en ese sentido y sabía que tenía las de perder por motivos numéricos. A pesar de que su alianza potentísima la había tenido con los de Tlaxcala. Tlaxcala era un estado, una ciudad, una pequeña confederación sometida, esto hay que decirlo también, por los mexicas. ¿Con qué objeto? Pues porque Tlaxcala les proveía todos los años no solamente de personas para el sacrificio ritual durante las fiestas que se producían en la Gran Pirámide, ya saben, Cortés se ha sacrificado previamente disfrazado de lo que tenga que ser con un puñal, extraígase el corazón, enséñese, mándese a un pequeño horno, bueno, descuartícese, tírese por las escaleras, toda esta metodología afortunadamente ya en desuso, ¿no? Bueno, no tan en desuso, porque si uno ve en la web del narco verán cosas muy parecidas que están todavía en marcha, pero casi mejor no verlas, ¿eh? Entonces, bueno, lo que ocurrirá mientras Cortés está en la costa es que Alvarado
produce la matanza del Templo Mayor, ahora vamos a entrar en eso, que es fundamental, y ya se produce pues la gran ruptura de ese equilibrio, y ya Cortés lo que hace es tomar el asalto con los bergantines, con las epidemias, etc. Vamos a ver, esto es lo que ocurre en la historia. Bueno, son pinceladas a velocidad supersónica. En cuanto al mito, claro, el mito se construye, ya digo, por el interés, bueno, por los hechos sobre todo, por la deformación de los hechos para engrandecer la acción española, por la deformación de los hechos también por parte de algunos de los que tenían interés en prestigiar a Cortés, aun cuando quedaron muy descontentos muchos de ellos, pero había que agarrarse al último recurso porque venían estas leyes que iban a cortar esa posible trayectoria familiar. Durante el 16 y 17 estamos más o menos en este tipo de cortes, pero se produce, como decía antes, una quiebra en la imagen de Cortés debida a su hijo Martín Cortés. Es decir, estos encomenderos que están a punto de perder el estatus usan a Martín Cortés II, marqués del Valle de Oaxaca, como cabecilla de una rebelión que quería impedir pues, la finalización de sus privilegios. Esto ocurre al mismo tiempo en México y también en el Virreinato de Perú, porque era una ley que afectaba a todos. Y hay un libro que les recomiendo que se llama Hombres de mala corte, que lo explica muy bien, muy prolijo y es curiosísimo, y casi hubo hasta un enlace entre ambas rebeliones que pudo haber dado al traste con las estructuras hispánicas, y si no con las estructuras hispánicas, sí con la constitución ya de posibles reinos independientes. Pero claro, no ocurrió. Quiero decir que aquí esto está siempre sobrevolando esta posibilidad. Cortés, insisto, siempre fue leal al emperador. De hecho, estuvo en la conquista de Argel llevando sus propias joyas, que según dicen perdió en el desembarco y perdió gran parte de su hacienda. Cortés no acabó pobre. El mito romántico nos presenta a un hombre empobrecido porque así lo dice, pero en absoluto no fue. De hecho, murió pues, en Castilleja de la Cuesta intentando volver a México, que es donde él quería morir y donde están sus huesos, en unos avatares que yo cuento ahí que son muy novelescos también, ¿no? Bien, pues esa revuelta hace mella en Cortés, pero bueno, es una mella muy puntual, porque bueno, pues Cortés sigue siendo un gran héroe del imperio, incluso se mantiene con el cambio dinástico, es decir, cuando se extingue la línea de los Austria y llegan los Borbones, con la reelaboración, incluso la impulsión de academias, pues Cortés sigue siendo un héroe que tiene mucha presencia, ya digo, en ciertas historiografías, pero también es un héroe que forma parte, veamos su popularidad, incluso en obras teatrales, se convierte en un personaje de muchas obras teatrales, yo tengo aquí consignadas unas cuantas. El 19, y ahora vamos a entrar en los mitos, no sé si me estoy enrollando mucho, bueno, no hay prisa, ¿no? El 19, ¿qué ocurre con el 19? Pues ahí es donde está ya la verdadera quiebra de Cortés. ¿Por qué razón? Pues aunque hemos dicho que entendemos que el Imperio Español se transforma en un conjunto de naciones soberanas según el siguiente proceso, estos hombres en este estado de barbarie, no digo tú, sino ellos, tienen que ser elevados. ¿Cómo? Pues incorporándolos a las instituciones, así es. Y una vez que estén homologados con nosotros podrán ser libres. Esta es muy simplificada, la tesis de Sepúlveda, que realmente por la vía de los hechos se impone a la de las casas, aunque por la vía de la propaganda que se impone en las casas. Hoy todo el mundo cree que los grabados de Teodoro de Brie, donde hay pues, descuartizando gente, matando, dando con niños contra piedras, creen que así fue la conquista. No lo fue en absoluto, no fue un genocidio. Pero bueno, digamos que la batalla de la imagen la ganó las casas, la batalla de lo legal la ganó Sepúlveda, porque la conquista no se detuvo. Las casas pretendían nada más y nada menos que retirarse, devolver a sus propietarios, y lo de propiedad ahí pues hay que cogerlo con pinzas, sus legítimas posesiones, eso sí, guardándoselas en la manga de una tutela eclesiástica. Es decir, ahí estaban las dos perspectivas del imperio, que son opuestas y que están en la clave de todas las controversias, creo yo, y es, o bien vamos por el imperio hacia Dios, o por Dios hacia el imperio. Y una es el plan de la Iglesia Católica, que por eso se permite esos desahogos Bergoglio, pidiendo perdón, una cosa que en el juicio no tiene sentido, y por otro lado están los planes políticos que desembocan en esos otros resultados. ¿Bien? ¿Qué ocurre en el 19 entonces? Incluso aceptando esto,
la imagen negro-legendaria es tan potente que en la reelaboración de las historias nacionales influye muchísimo. Y es entonces cuando esa nación que se cimenta en la Nueva España dice, no, somos un paréntesis, la presencia española es un paréntesis y nuestra legitimidad la vinculamos a lo prehispánico, que también tiene una dimensión religiosa. Es decir, esas cruces que decía que Cortés fue a indagar a ver si existían, y esos cristianos que habían quedado en aquellas tierras fruto de otros naufragios, eso es lo que viene en las instrucciones que le da Velázquez a Cortés, pues, bueno, no es eso lo que se busca, pero sí que se reelabora por clérigos como Fray Servando la idea de que hay una cristianización prehispánica, con lo cual el paréntesis es tanto en lo político, no sé si me están entendiendo, en lo político como en lo religioso. Es decir, éramos cristianos, las casas llegan a decir que el sacrificio humano es una suerte de Eucaristía, ahí es nada, lo que llega a sostener en su fanatismo religioso, y entonces, pues la llegada a la iglesia es una cosa prescindible, porque lo que hemos tenido es somos cristianos, pero hemos caído en la degeneración. Bueno, se nos ha ido la mano con el sacrificio humano, la antropofagia pues es una receta no muy acorde, pero en fin, son desajustes corregibles y entonces lo hubiéramos podido corregir. Entonces esto es un tema absolutamente esencial. Por eso en las historias nacionales pues hay una carga negro-legendaria potentísima. Incluso en la historiografía española, si ustedes se dan cuenta, pues la utilización de los comuneros pues va en ese otro sentido, de negar el imperio. Bueno, y son fenómenos mucho más complejos que ahora no vamos a entrar en ellos. Bueno, pues esta es la evolución del personaje. Por tener una imagen clarísima, aparte de esta de la pintura de hace unos años, coincidiendo pues, con los fastos del quinto centenario y tal, del descubrimiento de América, si alguien va al Palacio Presidencial de México, a la Caja de Escaleras, supongo que habréis estado alguien, ve los murales de Diego Rivera y ahí lo que se ve es una visión muy negro-legendaria de la conquista de México. Es decir, pues por supuesto que Cortés erró con una G, con un hierro candente en forma de G a indios, los erró, efectivamente. ¿Pero por qué los erró? Porque estaba ya inmerso en una guerra, y en una guerra la legalidad de la época, sobre todo si es una guerra más con un trasfondo, como es en este caso, de rebeldía, porque si Moctezuma había entregado el imperio, la oposición posterior a lo del Templo Mayor ya es una rebeldía, permite hacer esclavos. Y la G es la letra por la que empieza la palabra guerra. Por eso se hicieron esos esclavos indígenas. Es decir, que estas cuestiones son muy sutiles y que requieren de hilar mucho más fino de lo que se hila, ¿no? De lo que se hila. Entonces, en ese mural de Diego Rivera, pues claro que aparecen esas Gs, y claro que hubo esas Gs, pero se hicieron por esa razón. Y claro, salió un Cortés pues completamente deforme, amarillento, medio jorobado, recibiendo oro, es decir, una imagen completamente deformada, la propia de la leyenda negra. Además, apoyado pues en que se habían desenterrado los huesos de Cortés, que los tuvo que enterrar Lucas Alamán para que la turba no los quemara, ahí así estaba el patio, ¿verdad? Y entonces parecían deformados, pero eran deformidades por la humedad, ¿no? Porque a unos 5 siglos de para arriba y para abajo los huesos se van deformando, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo que ocurre con las historias nacionales posteriores a la transformación del imperio, pues es que hay un componente negro-legendario enorme. Claro, en el caso de Cortés, pues necesariamente era obligatorio llevarlo a estos terrenos. No ocurrió lo mismo en el Virreinato de Lima, por ejemplo. Del Perú. Es curioso. ¿Por qué? Pues probablemente porque no tenía esas influencias que recibió en el 19 en México por vía de la masonería norteamericana y de otras cuestiones que ahora no vamos a entrar, ¿verdad? Bueno, digamos que son las imágenes que ha ido desarrollando Cortés durante siglos. En cuanto a los mitos cortesianos, ya hemos analizado un poco el de la quema de las naves, con ese intento de vínculo con la Grecia clásica. Esto es algo que además pues ha incorporado a muchas biografías de Cortés, a muchísimas, y que además, para que veamos la importancia de la imagen, porque al final estamos hablando de leyenda negra en gran medida, me sorprendió mucho descubrir un artículo en el cual se explicaba cómo se reforzó en gran medida la imagen de la quema de las naves, y fue curiosísimo.
y es que hubo una serie de grabados en el 19, el 19 es clave, el 19 además es el siglo francés, la gran cultura francesa es el 19, y si nos vamos a la arquitectura, todos los edificios del 19 son una mansarda, son una especie de habitación de Francia, ¿verdad? Y entonces, al parecer en el 19 por España circularon muchos grabados, muchas estampas de la conquista de México. No hay que olvidar que Napoleón idolatró a Cortés hasta el punto de intentar, de encargar que se hiciera una ópera. Pero claro, había que ajustarlo, ¿no? Y entonces, pues ahí salió la imagen de la quema de las naves e incluso un Moctezuma rubio, para una extravagancia. Y esas estampas estaban muy presentes, al parecer eran muy populares, estaban en barberías. Y claro, pues uno va más a la barbería que a la biblioteca. Entonces, de algún modo se reforzó esa idea de la quema de las naves. Bueno, esto es anecdótico, pero lo quiero contar para ver hasta qué punto la imagen de lo popular, porque yo incluso he hecho alguna alusión a los cómics son absolutamente claves. Y por eso he hecho un guiño a lo de Bardem, porque en función del Cortés que se presenten en las producciones que posiblemente van a arrancar el año que viene, que se cumplirán 500 años de la llegada de Cortés a esas playas, se reconfigurará para bien o para mal la idea de Cortés, la imagen de Cortés. Y la gente va a ir mucho más al cine que al erudito de Cortés, por ejemplo. Tengo asumido, ¿no? En fin. Eso por lo que respecta a la quema de las naves. Hasta tal punto era preocupante toda esta imagen, o todo este episodio, y había que esclarecerlo, que la Academia de Historia hizo un concurso, la Real Academia de Historia, para aclararlo, y lo ganó Fernández de la Espada con un artículo titulado de una forma muy elocuente: no fue Tea, fue barreno, es decir, no se quemaron, fueron barrenadas, es decir, agujereadas y tal. En cuanto al Cortés sanguinario, que es otra de las ideas que caen sobre Cortés y por los conquistadores. Vamos a ver, hay una serie de manchas de sangre, digamos, en el itinerario de Cortés hacia Tenochtitlan. Al principio hubo una serie de escaramuzas, hubo la batalla de Centla. La batalla de Centla fue la primera que hubo con los totonacas, en la cual pues, se venció con estas estrategias que ya he dicho más o menos cómo son, y de una forma muy sarcástica Bernardia del Castillo le da también ese toque providencialista muy propio de la España de la época, diciendo: y hubo quien dijo que en la batalla apareció un caballo blanco al lomo del cual iba el señor Santiago. Dice, pero yo como pecador probablemente no pude verlo, ¿no? Bueno, en definitiva eso es una anécdota, pero bueno, la primera mancha de sangre de Cortés se produce. Él primero tiene unas escaramuzas muy potentes con Tlaxcala. Cuando las vences, cuando se sella esa gran alianza con los tlaxcaltecas, que es la que, ya digo, que la que cimentó la conquista, porque le dio porteadores, le dio una visión más clara, añadida a la que tenía con doña Marina, también llamada Malinche, yo no me gusta utilizar la palabra Malinche, de lo que era el imperio mexica. Hay que saber también que los tlaxcaltecas, aparte de proveer de hombres para servicio humano, eran los sparring, si alguien sabe oseo, eran las tropas de entrenamiento con las cuales mantenía el vigor el ejército mexica, las llamadas guerras floridas. Las llamadas guerras floridas. Bueno, además a los tlaxcaltecas les estaba prohibido el uso de la sal y del algodón, productos de primera necesidad. Eran una sociedad sojuzgada completamente por los mexicas. Y uno cuando va analizando se da cuenta que muchos de los episodios posteriores a la alianza de los españoles con los mexicas, en gran medida son achacables, o algunos los achacan, a esa sed de venganza tlaxcalteca, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en Cholula, que es el primer episodio sangriento. Cholula es una ciudad sagrada que hay a medio camino entre Tlaxcala y México, bueno, haciendo un pequeño desvío. Y ese desvío se hace porque los tlaxcaltecas le dicen: debes ir a Cholula, y ahí se produce una matanza sangrienta, pero se produce después de ver indicios inquietantes, pues como calles cortadas, las tropas mexicas desplegadas en la periferia, acopio de proyectiles en las azoteas, y también, no sé si en el terreno de la leyenda o no, pues una filtración que le habrían hecho a doña Marina, una anciana, proponiéndole casarse con su hijo, puesto que doña Marina de la distracción aristocrática, puesto que los españoles iban a ser masacrados en Cholula. ¿Qué entiendo yo que hace Cortés? Pues un ataque preventivo. Él, viendo que está a punto de ser aniquilado, y así se narran algunas crónicas, reúne a la nobleza y los ataca, y les pone un baño de sangre. Es importante saber esto porque luego, cuando Cortés va a la costa a neutralizar a Narváez, es cuando Alvarado
produce la matanza del Templo Mayor, en el cual es aniquilada la nobleza mexicana. Esto se había producido con motivo de las fiestas del Toscal, que era una festividad en la cual se sacrificaba a un hombre. Y entonces lo que se ha interpretado es que Alvarado lo que vio son los mismos indicios que había visto Cortés en Cholula. Es decir, que entendió que esas ceremonias, que ya digo además, incorporaban no sacrificio humano, que ya estaba prohibido porque se supone que ya se habían incorporado a la fe cristiana, lo que hace es anticiparse a otro posible ataque. Yo creo que eso es así porque no tenía necesidad realmente, me parece a mí, Alvarado, de hacerlo. Ni gratuitamente un señor se levanta por la mañana y bueno, voy a aniquilar a esta sociedad. Ni tampoco tenía sentido el robo, porque ellos ya tenían el tesoro de Axayacatl, me parece que es decir, que estos son los episodios sangrientos del proceder de Cortés. A mi juicio, no tiene sentido pensar que es algo gratuito. Bernal, o sea, Las Casas dijo de Cortés que era un nuevo Herodes. Claro, si os dais cuenta, todos los modelos que utiliza Las Casas son propios de un hombre que está completamente atrapado en una visión puramente religiosa de la realidad, y todos esos ejemplos están con esas orejeras propias de un fanático religioso, como creo que era Las Casas, llegando a justificar incluso la antropofagia. Bueno, pues esos son, digamos, las manchas sangrientas de Cortés. Luego, claro, se produce la ofensiva final, donde aparece ese factor incontrolable de la gran epidemia de viruela, que dicen que la trajo un negro que iba en la expedición de Narváez. Pero claro, yo siempre digo lo mismo, me imagino, y además hay pruebas de que así fue, porque uno de los caciques fundamentales aliados de Cortés, de ello murió, de viruelas, y incluso se pusieron luto los españoles. Digo yo que la misma exposición a los virus contra los cuales no había anticuerpos tendrían los tlaxcaltecas, que los totonacas, que los cempoaltecas, que los mexicas. ¿Qué ocurrió? Pues que claro, al confinarse en la isla, al estar bebiendo, al estar concentrados todos allí y transmitiéndose los virus, la mortandad atacó mucho más a los mexicas, y fue un factor que también ayudó a Cortés en la conquista final. Pero desde luego, esa política de alianzas que continuó constantemente hacía imposible ya el triunfo de los mexicas, hacía imposible. Y de hecho Cuauhtémoc es capturado cuando está huyendo. Digo, porque también hay otra mitificación de los caudillos mexicas, es decir, Moctezuma, como pierde, se presenta como una especie de pusilánime. Cuitláhuac, que es el que lo sucede, muere pronto precisamente por la epidemia, pero Cuauhtémoc, que además en el Paseo de la Reforma tiene una gran estatua, Cortés no tiene ninguna, claro, es el caudillo, pero es que resulta que es el caudillo que muere, que es interceptado huyendo, pero que además tenía una visión puramente sacerdotal, con lo cual no podía haber ganado de ningún modo. Era un hombre religioso, no tenía las cualidades de Moctezuma, bélico sacerdotales, si se quiere, ¿no? Bien, vamos a un par de toques más y lo dejamos. Cortés evangelizador. Bueno, esto es una cosa importante. Cortés llevaba con él varios hombres de iglesia, y Cortés era muy vehemente en la derrocación de los ídolos. Tirar abajo, sabes que son pirámides, y arriba está el adoratorio, en algunos casos con 3 dedos de espesor de sangre de las salpicaduras, eso lo dicen. Dicen que cuando suben a la pirámide del Templo Mayor, dicen que el hedor era tan grande que tuvieron que salirse, porque eran los servicios humanos, ¿no? Y él lo que quería siempre es poner la cruz y la Virgen. La cruz desnuda y la Virgen. Muchos han pensado que lo de la cruz, aparte de ser el símbolo, evidentemente, yo no sé si eso es así, pero lo voy a decir, ¿no? Evitaban la imagen del crucificado porque, claro, la imagen del crucificado se acerca en parte al sacrificio. Bueno, es un sacrificio, ¿cierto? ¿No? Entonces, esto es un tema muy sutil, son quizás reconstrucciones, pero vamos, lo que sí que es cierto es que él quería, como he leído, poner la imagen de Nuestra Señora y de la cruz, y luego predicar. ¿De qué modo quería Cortés hacer la conversión? Pues de un modo lógico en un hombre de la época, es decir, convirtiendo a los señores, se supone que los vasallos quedarán incorporados. Esto es más o menos la metodología. Sin embargo, Olmedo y todos los que le acompañaban eran menos partidarios, que decían que eso no calaba, que no calaba, que por ejemplo, como dicen en algún caso, dejar a un ermitaño, a un soldado,
para reconducir a los sacerdotes, cortándole el pelo alcanzado por la sangre y quitándole las pinturas negras y que se conviertan en sacerdotes, pues que es ir un poco deprisa, ¿no? Bueno, pues son cuestiones de metodología evangelizadora. Cortés, insisto, siempre fue un gran observante de los preceptos de la religión católica. Un par de pinceladas más. Claro, Cortés quería, quizá por esa perspectiva propia de la tierra de la cual él procedía, con órdenes militares muy potentes, la orden de Calatrava, por ejemplo, quería que fueran órdenes religiosas, no clero secular. ¿Por qué? Porque él consideraba que el clero secular era más corrompible. Y es por eso él pide que vengan los franciscanos, que vienen, aquí está la imagen que es muy bonita, cuando él además se arrodilla ante ellos. Esto es en la capilla de indios de Tumba, no se verá desde ahí. Aquí está Cortés arrodillado, aquí se ve mejor, se arrodilla ante ellos, y aquí están los 12 que habían venido andando, entre ellos Motolimía, el pobre. Y los indios quedaron sobrecogidos al ver al gran caudillo español arrodillado ante esos hombres cubiertos de harapos. Pero eso lo hizo Cortés, fue una teatralización para darle el valor a los franciscanos, que fue la orden a la que siempre apoyó, constantemente la apoyó. De hecho, su madre estaba enterrada en un convento franciscano. Y de hecho, él además quiso hacer una escuela, quiso impulsar la incorporación de algunos indígenas al clero, a las órdenes religiosas. Como último apunte de la dimensión evangelizadora de Cortés, claro, Cortés beneficia, protege a los franciscanos. Claro, los franciscanos le devuelven la jugada. Y es Jerónimo de Mendieta quien lo considera el nuevo Moisés. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Porque del mismo modo que del mismo modo que Moisés había atravesado las aguas, claro, Cortés también había atravesado el océano. ¿Y qué había traído? Pues frente al becerro idolátrico al cual se entregaron los judíos cuando estaba Moisés recibiendo las tablas, pues aquí lo que había hecho Cortés, estas son analogías, claro está, es erradicar a otro animal, otro dios zoomorfo, la serpiente plumada, que es Quetzalcóatl. Son paralelismos muy curiosos y muy interesantes, ¿no? Acabo ya, lo prometo. Y ya el último episodio, para hilarlo precisamente con la banda sonora, es la mitificación de Cortés a la hora de equipararlo con personajes clásicos. Ya casi lo he anticipado, ¿no? Claro, se le compara con héroes de la antigüedad, singularmente con Julio César, por motivos obvios. La Nueva España, pues y España replica en gran medida, bueno, y es heredera, por cierto, claro, de las estructuras del Imperio Romano, y claro, una de las figuras fundamentales es Julio César, pero Julio César además conquista la Galia, la Gran Galia, que además la escribe él, además en tercera persona. Cortés hace lo mismo, escribe las cartas de relación, 5 cartas enviadas al emperador. Ahí hay un paralelismo en cuanto a la pluma, ¿no? Y luego hay otro, que también es muy cinematográfico, con el cual vamos a cerrar ya esta intervención, que es lo que ocurre en Otumba, cuando después de producirse la famosa Noche Triste, pues las tropas mexicas en su enormidad se despliegan y Cortés, pues con ese maltrecho ejército que le había quedado, les hace frente. Y hay un momento crucial que yo he visto, me ha parecido, no, a mí también, insisto, yo no digo nada original, hay un momento crucial que es un paralelismo con lo que ocurre en Gaugamela. ¿Qué ocurría entre Alejandro Macedonio, como le llaman los clásicos, y Darío? El lema famoso de como no hay 2 soles en el cielo, no caben Alejandro y Darío sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Alejandro se dirige a sus hombres, les habla como hombres libres, diciendo, y ellos son esclavos. Ellos son mercenarios, son esclavos, y obedecen a un solo hombre. Nosotros estamos aquí como una especie como ciudadanos. Suena un poco como somos los compañeros también. En el caso de Cortés somos tus compañeros. Por eso decía al principio que hay que tener mucho cuidado con algunas palabras que utilizan. La de compañeros es fundamental, que es una especie de reconociendo la jerarquía, pues de que hay una proximidad, de que no son meros mercenarios, ¿no? Están allí, pues, de hecho, Narváez cae porque trae mercenarios, porque no están comprometidos con la causa, ¿no? Y entonces Cortés les hace frente, les da un discurso, pues volviendo a decir que no pueden echar atrás, además sabedores de que no pueden echarse atrás porque serán aniquilados. Entonces, en un momento dado, si ustedes recuerdan, en Gaugamela lo que hace Alejandro es
con su ejército está aquí, estira el frente suyo con la caballería y entra directamente al corazón del ejército de Darío, al estandarte de Darío. Darío acaba huyendo, él tiene que retroceder para socorrer a sus compañeros también, bueno, y acaba, pues por supuesto, huyendo Darío y luego asesinado. En fin, eso es una cosa muy conocida. Lo que hace Cortés es algo que a mí me parece muy parecido, y es que, viendo todo lo que hay y sabedor perfectamente de la estructura del ejército que tiene enfrente, sabe que tiene que atacar al estandarte. Entonces Cortés se dirige directamente también hacia el corazón de esa tropa. No es Cortés quien abate no voy a decir la palabra en náhuatl porque ya la lengua no me lo permite, ¿no? Y entonces, cuando Salamanca mata a ese señor, le da inmediatamente el estandarte a Cortés. Cortés alza el estandarte y se acabó. Se desmorona como un castillo de naipes ese ejército tan temible por su cuantía. Bueno, entonces con esta imagen tan cinematográfica podemos dejarlo, y si ustedes quieren, pues me preguntan y yo intento contestar. Gracias. Pues si queréis hacerle alguna pregunta, porque mañana se va, o sea que no. Pues eso. Iván, has citado que Sepúlveda cita la idea de que España lo que tenía que hacer en América era dotar de instituciones a las poblaciones indígenas, de tal manera que cuando esas instituciones las hubieran incorporado se llegaran a ser independientes, se pudiera dejar ir. Lo que hace Sepúlveda es solamente citarlo como, abro comillas, una excusa frente a las casas, o realmente es una idea firme en lo que él pensaba. Yo creo, bueno, claro, en primer lugar, claro, estos juicios subjetivos es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que vamos a ver, lo que se produce en la controversia de Valladolid es que se paraliza la conquista y se trae a los mayores juristas. Es que claro, esto es una cuestión jurídica y de derecho de gentes, para utilizar la terminología de la época, de gentes. Y estamos desde la perspectiva de un imperio católico, doblemente católico, siempre lo digo. Católico en lo que respecta a sus ambiciones territoriales y a su condición religiosa. Y entonces, un hombre católico no puede sacrificar a un niño. Bueno, es que además en la Biblia precisamente los sacrificios son las pruebas que se le ponen a los hombres que tienen que obedecer a Dios. Entonces, eso es absolutamente inasumible. Las prácticas de los mexicas, no de los mexicas, también de todos los demás, de todo el náhuatl, si se quiere, son inasumibles. No es posible. Entonces, lo que dice Sepúlveda es que, aparte, bueno, es que esto es un tema largo, pero es que además también hay otro problema añadido. En cuanto una población indígena se convirtiera, imaginemos, por propia convicción, ¿no? Tienen los cristianos la obligación de proteger a sus cristianos. Y luego hay otras dimensiones también, por ejemplo, comerciales. Tienen que dejar de comerciar. Son una serie de cuestiones importantísimas, pero vamos, el argumento central es que las instituciones indígenas, por decirlo simplificadamente, son incompatibles con una sociedad humana, son deshumanizadoras. Y entonces, claro, esos son los argumentos que hay, y de hecho además es importante porque quien informa a Sepúlveda es el propio Cortés. O sea, Cortés conoce a Sepúlveda y Cortés le da, digamos, material de campo. Claro, la conexión es evidentísima. Es evidentísima en Valladolid, en la corte de Valladolid. Pero claro, y además es que se realiza el ortograma de Sepúlveda. Se realiza. Luego, quiero decir, cuando Fray Servando, después de decir que había estado Santo Tomás antes que los españoles, y que Zacuátl es Santo Tomás, que encima hilaría con la India, vendría de la India, ¿sabes? Santo Tomás va a la India, da un saltito, los convierte, han degenerado y llegan los españoles, bueno, pero han estado un rato, pero ya se pueden ir, porque ahí lo que también hay una gran controversia en el siglo XVIII y XIX entre el clero de allí y el clero de aquí. Lo que ocurría también a nivel familiar, el hecho de casar a la criolla con el achupín. Entonces ahí hay también unas fricciones, y de hecho las independencias hispanoamericanas siempre están en contextos urbanos y criollos.
no se dan en contextos indígenas, eso es una deformación completa. De hecho, las tropas realistas, es decir, las tropas que pretendían mantenerse dentro del imperio, tenían más indígenas que las independentistas, eso se sabe. Pero claro, si lo deformamos todo, pues no vale nada, pero el programa de Sepúlveda se cumple. Que hay intereses espurios, que hay gente que se aprovecha. Bueno, por supuesto, es que estamos hablando de política y de historia, no estamos hablando de Arcadia, que no existe. Entonces yo creo que sí. Y bueno, y Bartolomé de las Casas, de hecho, vino a España, expuso su... O sea, no es que se le persiguiera ni... O sea, estuvo en España, dijo la suya, volvió a Chiapas, bueno... no se le persiguió por... No, y se le dejó poner en práctica sus teorías también. No, se le dejó poner en práctica sus programas. Lo que pasa es que salieron un poco porque... Lo que pasa es que salieron fatal porque, claro, donde él veía mansos corderos, lo que había era indios lacandones que se acabaron cargando a sus compañeros de orden. Mira tú por donde no funcionó. Lo digo en el sentido de que no se le reprimió por... No. O sea, que también circula que Fray Bartolomé, pues está pobre hombre, no. Vino aquí, expuso, estuvo en España, fue para aquí, fue para allá. No. Luego también quería... bueno, ¿había alguna pregunta? Cuando lo de la Malinche, o sea, la Malinche es algo que sigue funcionando en México. Sí, o sea, el malinchismo... Mi mujer es mexicana y no es de gente de 80 años, hay gente joven, es la Malinche. O sea, son mitos que circulan, que están en nuestro presente, es lo que yo quería transmitir un poco al principio. O sea, que estos mitos... El malinchismo tiene el problema de presuponer, suponer que México existía. Y México es una construcción posterior a Cortés, nunca previa. Ese es el verdadero problema, y Cortés sí que es un constructor de México, pero es que México, no existía. Es que si hubiera existido, ¿cómo van a venir 550 personas con 16 caballos y no me acuerdo, 14 escopetas, no sé qué? No puede ser, hubieran sido repelidos. Todavía era un mosaico de sociedades en unos estados de con relaciones muy complejas, de vasallaje, de sometimiento, y Cortés aprovecha esas luchas intestinas, esas fisuras en ese supuesto bloque, y va ganándose voluntades, alianzas, y acaba pues ganando la partida. Cierto es que pudo perderla en muchos momentos también, eso es cierto. O sea, cuando uno lee a Bartolomé de las Casas, te transmite el miedo que tienen esos hombres cuando van entrando por una calzada por la que iban, pues que podría ser quizá de esta dimensión, a ambos lados llena de canoas, gente muy extraña mirando, una multitud, y saber que cada X tiempo hay un puente levadizo que te puede dejar aislado, en fin, no es una cosa, un paso militar, ni mucho menos, pero bueno, creo que la historia, un topicazo, la escriben los vencedores, es casi eso. Si tu mujer es mexicana, habrás oído más de una vez aquello de que miren lo que hicieron sus abuelos. Y eso a lo mejor te lo dice uno que se llama González. Se llaman los suyos, los que hicieron todas esas barbaridades, los niños se quedaban en España. Bueno, pero esto pues yo considero que es gente pues ideologizada, ¿no? Contra la ideología que tiene que confrontarse contra otro, ¿no? Pero bueno, o sea, es que al leerlo, o sea, me he acordado, lo de la Malinche, la famosa Malinche, pues, claro, yo lo he comentado en el sentido de que siguen vivos esas clases de mitos y de historias y de leyendas siguen vivas. Y más ahora entre los jóvenes, yo creo, porque en el terreno académico yo creo que cada vez menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el año que viene, que se cumplirán 500 años, pues es una fecha importante. Los centenarios son claves. Si yo algunos los he repasado ahí, te das cuenta que siempre hay giros, Entonces, yo estoy un poco expectante a ver qué ocurre, ¿no? Porque también es cierto que el indigenismo es la tumba de las naciones hispanoamericanas, es la destrucción. ¿Ha presentado el libro en México? Sí. ¿Y cuál es la recepción que ha tenido el libro? Bastante bueno. Este libro se editó el año pasado en México, una edición diferente, bueno, esto es el mismo, claro,
con un prólogo de un mexicano y tal, y hice 5 presentaciones. Hice una presentación en la universidad que lo reeditó, que es la de León, en el estado de Guanajuato. Bien, ahí estaba trabajando, jugando con la afición a favor. Luego fui a Guanajuato en el Congreso Cervantino, que Guanajuato es una ciudad completamente quijotesca, está consagrada al Quijote, hay que ir a Guanajuato, es preciosa además. Entonces yo intervine, no noté no sé si es que se quedaron fríos o qué, tampoco vi hostilidades de ningún tipo. Fui a la UNAM, que era un poco la prueba de fuego, porque allí el indigenismo es una sede, y no tuve problemas, salvo que un señor, está en internet si alguien lo quiere ver, empezó a decir que Cortés, ahora claro, esto se graba y luego dirán que bueno, que Cortés era como Hitler, entonces yo le corté, claro, radical, pues eso no se puede consentir porque es una barbaridad de tal calibre que no se puede, ¿no? Es decir, que lo presenté en 5 ocasiones y salvo ese sabrupto, esa tontería, no noté grandes problemas. Tampoco sé yo si es que el que es anticortesiano, en cuanto ve que alguien va a hablar mínimamente bien, ya ni va, pero bueno, eso ya no lo sé. Quiere decir que como mínimo hay un público académico. Académicamente yo creo que Cortés no es este. Académicamente. Ahora, lo que decíamos antes, el cómic, la televisión, el cine, pues la imagen que transmitan es la que más se extiende. Nadie se va a poner a leerse ahí las crónicas, aunque se debería, porque es una maravilla. O sea, es que es un deleite leer esa prosa, como la música que hemos oído, es que es un deleite. Además que es un deleite, te da una visión cruda, pero a mi juicio muy realista. A Bernal también critica a Cortés en algunos aspectos, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Esta es como... ¿Puedo hacer una pregunta musical? En América queda todavía pronunciado, no sé si pronunciado moxos o mojo, que hace música, creo que barroca. Sí, pero eso es en Perú, ¿no? Por la zona de Perú, ¿no? Sí, creo que debido a la influencia de los jesuitas. No, entonces era Paraguay, probablemente. O Paraguay, pues. ¿Hay algún caso de otro imperio en el cual los indígenas acabaron empapados incluso fabricando instrumentos musicales de Yo creo que precisamente es ahí una historia de la música y una historia del arte, especialmente en el contexto de la cristiandad, que es en Europa. Es decir, que los pueblos indígenas de cualquier otra zona del mundo que no recibieron, digamos, esa influencia del mundo cristiano, tienen sus propias culturas musicales, folclóricas, pero no existe realmente una historia de la música como si existe en España. Yo creo una costilla, ahora que estamos con los alemanes un poco, además de que estamos en Mallorca, no muy a favor de obra con nuestro amigo Coco Mocho, a Carlos V, que tenía grandes deudas con los banqueros alemanes, le dio lo que hoy es Venezuela a los alemanes, los tuvo que echar, porque no cumplieron con los requisitos, con la cristianización ni con nada. O sea, ahí no... Y mira si que los alemanes son músicos, ahí no hay ni música ni nada. Señores, abandonen, porque estos son ustedes unos bárbaros del norte. Además, si está grabado, pues que se grabe. Está bien, hombre. Ahora dicen los alemanes. Se van a echar de la Unión Europea. Ahora voy a salir a tomar algo por aquí por Mallorca. Bueno, Pues nada. ¿bien? Pues lo dejamos. Una cosa, esto que has dicho, el altercado que tuviste en México, que está en internet, ¿dónde se puede encontrar? Presentación El mito de Cortés, UNAM, por ejemplo. Sí, en YouTube está. Bueno, tampoco fue un altercado, no llegó a la escena de Río, hubo que frenarle, neutralizar. Sí. Hay niños pequeños, hombre. Bueno, encantados una vez más y hasta la próxima. Gracias. Gracias.